superior del antebrazo es un plano horizontal que pasa a 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo y del vértice del olecrano. El inferior transcurre a 2 centímetros por arriba de la apófisis estiloides del cúbito, constituyendo el límite superior de la muñeca, cuyo límite inferior pasa por el pliegue cutáneo inferior de la muñeca. Marcamos los tendones del palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. En el lado externo, entre el tendón del supinador largo y el del palmar mayor, encontramos la arteria radial sobre la superficie del radio. Este es el canal del pulso. Entre el tendón del palmar mayor y el del palmar menor se proyecta el recorrido del nervio mediano. Por fuera del tendón del cubital anterior se ubican la arteria cubital y el nervio cubital. En la vista lateral de la muñeca, con el pulgar en abducción, se forma un hueco cuyos límites son, por fuera, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, y por dentro, el extensor largo del pulgar. Este espacio es conocido como la tabaquera anatómica, y por él transcurre la arteria radial. Los elementos superficiales en la cara anterior del antebrazo son, de adentro hacia afuera, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana, una delgada colateral entre esta y la vena cubital. Y vamos ahora a las estructuras nerviosas superficiales. Ramos del accesorio braquial cutáneo interno, del nervio braquial cutáneo interno, del nervio musculocutáneo, y dirigiéndonos hacia abajo y hacia afuera, la rama superficial del nervio radial. Los componentes musculares en la región anterior del antebrazo en el primer plano superficial son el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Ubicamos el primer plano muscular, pronador redondo, masa del músculo palmar mayor, masa del músculo palmar menor y músculo cubital anterior. Nos dirigimos al preparado. Tomando como referencia la epitróclea, reclinamos hacia afuera la expansión aponeurótica del músculo bíceps. Ubicamos el primer plano muscular, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y por dentro de este el cubital anterior. El músculo pronador redondo se inserta distalmente en el radio, en su cara anterior y externa. Los 3 restantes músculos de este plano, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, continúan un trayecto descendente en busca de sus puntos de inserción distal. El músculo pronador redondo presenta en sus inserciones proximales 2 fascículos. Los observamos. Reclinando los distintos elementos, hallamos el fascículo cubital y el fascículo humeral. El segundo plano está constituido por el músculo flexor común superficial de los dedos. Este se inserta desde la epitróclea y se dirige hacia afuera al radio con un fascículo radial. Para ubicarlo, separamos el palmar mayor, constituyente del primer plano, y hallamos la masa del flexor común superficial. Observamos entre ambos fascículos al nervio mediano, que lo perfora. Seguimos la masa muscular en forma descendente. Vemos su relación en el tercio inferior con el nervio mediano. El tercer plano muscular es dado por el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar.
El flexor común profundo de los dedos se ubica medialmente. Por fuera de él se inserta en la cara anterior del radio el flexor propio del pulgar. Separando los músculos del primer plano, el flexor común superficial de los dedos del segundo plano, el nervio mediano que lo acompaña, abordamos al plano muscular. Hallamos en él, por dentro, la masa del flexor común profundo de los dedos y por fuera el flexor largo propio del pulgar. El cuarto plano muscular es dado por un solo músculo, el pronador cuadrado. Sus fibras horizontales se dirigen desde la cara anterior del cúbito a la cara anterior del radio en el tercio inferior de ambos huesos. Para ubicarlo en la preparación, procedemos a reclinar los músculos del primer plano, el flexor común superficial de los dedos del segundo, el músculo flexor común profundo de los dedos del tercer plano y accedemos de esta forma al cuarto plano. En él distinguimos el ligamento interóseo, sobre su cara anterior la arteria interósea anterior, nervio interóseo, rama del mediano, y la vena satélite, y en el tercio inferior el músculo pronador cuadrado. La arteria humeral, al originar sus ramas terminales, arteria radial y arteria cubital, se aleja del trayecto del nervio mediano que hasta ese momento resultaba ser su compañero en el paquete vasculonervioso del brazo. Reclinando la expansión aponeurótica, observamos el nervio mediano, la arteria humeral, el nacimiento de la arteria cubital y radial. Separando el pronador redondo, continuamos el trayecto del nervio mediano. Vemos cómo el nervio mediano atraviesa los dos fascículos, cubital y epitroclear del pronador redondo. Procedemos a continuación a seccionar la masa muscular en su tercio medio. De esta forma, liberamos el nervio mediano y apreciamos cómo perfora también las inserciones proximales del flexor común superficial de los dedos. Tomando la inserción externa, la seccionamos y de esta manera liberamos en forma completa el trayecto del nervio mediano. Vemos en el tercio inferior su relación con la cara profunda del flexor común superficial de los dedos. La arteria cubital origina el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas, que se divide en dos ramas, interósea posterior e interósea anterior. Nos dirigimos al preparado. Separando el pronador redondo, ubicamos los elementos arteriales. La arteria interósea anterior, el tronco de las interóseas con su rama interósea posterior. Ubicamos ahora el tronco de la arteria cubital. Nos dirigimos con ella hacia arriba y hallamos las ramas recurrentes cubitales, anterior y posterior. Observamos el trayecto y recorrido del nervio mediano, su relación con respecto a la arteria radial, por fuera de él pero en igual plano, y la arteria cubital, que respeta el plano pero se ubica interno con respecto al nervio. Ubicando el músculo palmar mayor, separamos la masa y contra el flexor común superficial de los dedos ubicamos al nervio mediano. Lateralmente, el supinador largo, músculo del compartimento externo, cubre a la arteria radial y nervio radial. Por dentro, ubicamos el músculo cubital anterior. Por debajo de él hallamos el nervio cubital y la arteria cubital. En la región de la muñeca, tomamos el cubital anterior, lo seguimos hasta sus inserciones distales en el hueso pisiforme, hueso del carpo, y separándolo hallamos el paquete cubital, nervio cubital y arteria cubital,
que perforan una expansión aponeurótica hacia el pisiforme, el canal de los vasos cubitales o canal de Guyon. Tomamos la expansión aponeurótica y nos dirigimos hacia el tendón del palmar menor y palmar mayor, entre ambos el nervio mediano. Tomando nuevamente el tendón del palmar mayor, ubicamos entre este y el tendón del supinador largo el canal del pulso, con la arteria radial, su contenido, y sus ramas, la arteria radiopalmar y la rama dorsal. Estos elementos son de inestimable valor en la anatomía proyectiva. El canal del pulso, para palpar el pulso sobre la arteria radial. La ubicación del nervio mediano entre ambos tendones palmares, menor y mayor, útil para la infiltración del nervio mediano. La ubicación del paquete cubital con respecto al hueso pisiforme, de utilidad en las infiltraciones del nervio cubital. Nos dirigimos ahora a la región externa del antebrazo, sus componentes, supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y músculo supinador corto. En la vista lateral observamos el supinador largo, que se inserta proximalmente en el tabique aponeurótico, el primer radial externo y el músculo segundo radial externo. El supinador corto presenta desde sus inserciones epicondilias un fascículo superficial sobre el radio y un fascículo horizontal profundo entre el radio y el cúbito. La rama posterior del nervio radial discurre entre ambos. Para observarlo en la preparación, separamos el supinador largo de los radiales y nos acercamos al fascículo superficial del músculo supinador corto. Observamos la rama posterior del nervio radial perforando el fascículo. A nivel del tercio inferior distinguimos el supinador largo, el primer radial externo y el segundo radial externo. Seguimos el supinador largo hasta su inserción distal. Ubicamos la rama superficial del nervio radial y debajo de él el primer y segundo radial externos. Seguimos por el desfiladero osteofibroso de la muñeca y vemos el primer radial externo y el segundo radial externo. En el sector lateral de la muñeca se ubica la tabaquera anatómica. Son sus límites: por delante, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Por detrás, en forma descendente, el extensor largo del pulgar. Nos acercamos a la tabaquera. Apreciamos en ella, separando el tendón del extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar, sus límites anteriores. El extensor largo del pulgar, su límite posterior. El primer radial externo en el fondo. Su contenido vascular es de importancia: la arteria radial con sus dos venas satélite. El fondo óseo lo constituye el hueso escafoides. La vista posterior, en el plano superficial, nos evidencia la vena radial, las ramas colaterales afluentes posteriores y la inervación superficial de la región, dada por ramos del nervio braquial cutáneo interno y radial. La región posterior del antebrazo presenta en su plano superficial al extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y músculo anconio. Vemos en el gráfico la ubicación del extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y, dirigiéndonos hacia arriba, el pequeño músculo anconio.